Él está como candidato presidencial por el partido Frente Esperanza, que va a llevar, tengo entendido, porque acá ha traído el símbolo, una escoba nueva, una escobita nueva, ¿no es cierto?, que barre bien. Aquí está, ¿no? Sí, que es como para dar garrotazos también a los corruptos, dice él, ¿no? Pero vamos a conversar y a darle la bienvenida a don Fernando Olivera, que estuvo bastante tiempo ausente del Perú, estuvo viviendo en España, pero ya está de retorno en la vida política, reinsertado nuevamente. ¿Cómo está, Fernando? Y permítame que yo lo voy a tutear, porque a Fernando lo conozco de que antes que iniciaras tu campaña, ¿no es cierto? Tu campaña política en sí. ¿Cómo estás? Muy reconocido por esta oportunidad que me da Radio Nacional, Televisión Nacional, conocido y de poder estar aquí compartiendo, Alberto, contigo, Luis, por este honor que me confieren para poder comunicar nuestras posiciones, nuestras propuestas. Nosotros estamos participando porque no queremos que se repita nuevamente el drama para millones de peruanos que tengan que elegir el mal menor. La gran mayoría de peruanos está indignada. Somos indignados porque la corrupción que creímos haber herido de muerte hace 15 años cuando sacamos el video Curi Montesinos que derrumbó la dictadura corrupta de Fujimori, junto con la bonanza económico que vivió nuestro país, se desarrolló y vino la bonanza de la corrupción que hoy nos gobierna y que nos quiere seguir gobernando. Ahí están los rostros diferentes con tentáculos que mantienen con el narcotráfico. Con ser prioridad le da Fernando Olivera para de ser presidente de la República, de alcanzar al presidente de la República, implementaría de inmediato. Lo primero que tenemos que hacer, y que será una acción permanente, es rescatar valores. Porque todo el marco en que se tiene que dar el cambio, el nuevo comienzo para el Perú, es rescatar los valores, la cultura del trabajo, la cultura de la honestidad, la cultura de la verdad. Y de allí los valores propios de la familia, de la vida, de la solidaridad. Eso es algo que tomará tiempo, porque la mejor forma de rescatar valores es con el ejemplo. Y el gobernante tiene que dar ejemplo en todas las instancias, para que luego efectivamente tengamos que reactivar la economía. Pero para reactivar la economía, creando riqueza, hay que acabar con la corrupción. Para que haya inversión y para que se pueda trabajar con libertad en la micro y en la pequeña empresa y en la gran inversión para poner en valor nuestros inmensos recursos naturales, tiene que haber cero corrupción. Reglas claras, corrupción cero y competencia. Nosotros somos conscientes de ello, que para que haya inversión y reactivación debe haber seguridad, no solo seguridad jurídica, sino seguridad ciudadana. Y definitivamente, en el tema de la seguridad, para enfrentarla como se debe enfrentar y acabar de una vez por todas con ese estado generalizado en donde el narcotráfico tiene mucho que ver y en donde también el mal ejemplo y cruzas la frontera de la ley. Mira, yo estoy viendo lo que pasa en el Callao, ¿ah? Y realmente me indigna ver que esté supuestamente dirigiendo operativos contra el crimen la autoridad regional de ahora. El alcalde, el presidente de región, están denunciados por negociados en la extorsión, con invasiones, con terrenos, con construcciones sobrevaluadas que han hecho. Es que es un esquema que se repite como el de Ancash, por ejemplo, que se ha reproducido. En Ayacucho está prófugo el presidente regional, en Cusco andan procesados, en Chiclayo, en Tumbes, en todas partes. Y entonces yo digo, si la autoridad regional forma parte del delito, ¿cómo podemos estar haciendo todo esto que se expande realmente como una enfermedad incurable mientras hay la inacción de quien está llamado a perseguir el crimen? Entonces todo está ligado y por eso es que nosotros tenemos experiencia en la lucha contra el crimen, contra la corrupción, contra el terrorismo, contra en general todo lo que es crimen organizado. Don Fernando. Y decía, si me permite, sí, que
Hay que sectorizar muy bien dentro del mapa del delito. Y en la zona tiene que ir de la mano con una depuración de los malos elementos que hay en la Policía Nacional. ¿Sí? ¿Por qué tenemos? Porque tenemos 30 minutos, sí, ya se nos va rápido. Hay que tocar varios por temas. favor, por sí. favor, sí. Yo quería ir a ese tema, un poquito más puntual de repente, porque esto también ha sido ya planteado por muchísimos candidatos. Por ejemplo, hay unos que piden la intervención directa. Fernando Olivera, si llega a la máxima magistratura del país, ¿utilizaría las Fuerzas Armadas también en las calles? La Fuerza Armada debe estar para resguardar fundamentalmente locales públicos. Y yo creo que la Fuerza Armada, en sus diversas sectores, ¿no? Debe estar concentrada para lo que creo yo es una guerra interna que tenemos desatada contra el narcotráfico. Hay que controlar muy los puertos, que por cierto tenemos que potenciar para darle competitividad Ahí no entra a la nuestra policía, producción por ejemplo. nacional. Aeropuerto, los puertos no ingresa la policía. En el control de todos esos vuelos que hay clandestinos con la droga. Y es que el narcotráfico tiene toda una extensión. Bueno, pero ahora no solo los vuelos, los buques. Y los buques. Preñados de droga, ¿no? Justamente preñados de droga, pero hay que ponerle mucho énfasis bajo el comando de una autoridad constitucional de lucha contra el narcotráfico. Pero también hay algo, Chito, que obviamente, sí, pero yo no avalo, perdóname, ha habido alguien que ha declarado por ahí, no, es que la pobreza, como no tienen trabajo, claro, entonces... Eso dice. No, pero eso dice enteramente cierto, que surgen otros, porque lamentablemente hay impunidad, porque el Poder Judicial tampoco está actuando, pues, ¿no?, con severidad. Entonces los delincuentes entran y salen. Definitivamente, en su casa. Definitivamente esto va de la mano con la reforma judicial y las leyes que hay que adaptar. Yo recuerdo cuando estábamos en la lucha contra el terrorismo, se dio una directiva a los fiscales para que no permita que ningún procesado, que ninguno que estuviera realmente involucrado en terrorismo pudiera tener ni beneficios penitenciarios, ni libertades condicionales, ni provisionales. Y la cumplieron. Ahora hay que ponerlo en una ley para que no tengan ese poder discrecional y estar negociando libertades. Y por supuesto, hay que crear ahí no solamente procedimientos rápidos y expeditivos, procesos sumarios, sino que además hay que depurar el Poder Judicial. Aquí vamos a ser radicales desde la cabeza. Ya lo hemos querido hacer, pero nos bloquearon en el Congreso, porque los que se han preferenciar de las 19 candidatos que se han presentado hasta el momento, o sea, incluyendo a Fernando Olivera, hay 19 candidatos a la presidencia de la República. O hasta el día de hoy, probablemente como hay 21 o 22 partidos políticos, de repente son 22 también los candidatos a la presidencia. Pero, ¿qué va a marcar la diferencia de Fernando Olivera en este proceso? Del Frente Esperanza. Aquí no hay vinculaciones con el pasado vergonzante, ni con el crimen, ni con la corrupción. Aquí hay una convocatoria amplia a los peruanos para que aporten, para que se jueguen por el Perú, para que no entren a una etapa de conformismo, sino a una etapa de rescatar el Perú para los peruanos. Y tenemos la experiencia para gobernar. Tenemos experiencia de haber trabajado en el sector justicia, desde la Fiscalía de la Nación, conocemos perfectamente, en el Congreso de la República, sabemos cómo sacar adelante las leyes que el país necesita y las reformas que hay que hacer. Entre ellas que se acabe todo tipo de privilegios para los congresistas y que puedan ser revocados, no solamente el congresista, el mismo presidente de la República, si no cumple lo que promete. Sabemos, además, cómo gobernar. Hemos tenido experiencia de gobierno y sabemos cómo poner en valor las riquezas naturales. Revocar a congresistas nos ha dicho, eso sí, es muy difícil, ¿eh? Bueno, pero es que tienen que haber mecanismos de control para que el pueblo tenga permanentemente el poder en sus manos y que se determine si hay una renovación por mitades o por tercios a mitad de mandato, o si inclusive, si alguien está cometiendo delito, no tenga ningún tipo de protección especial donde Otorongos no come otorongos, sino que efectivamente un poder judicial nuevo, saneado,
con gente que aplique la ley por igual a cualquiera, haga lo que tiene que hacer, cumplir su deber. ¿Y por qué además? Porque nosotros tenemos la confianza que se debe generar para reactivar la economía nacional, en un proyecto en donde se diversifique la producción nacional. El agro tiene que ser potenciado, definitivamente. Tenemos una costa en donde hay una serie de proyectos de irrigaciones, de agua, que inclusive no se está utilizando la cuenca del Oriente, para sacar adelante desde Tumbes hasta Tacna esa ampliación de la frontera agrícola que se tecnificar el riego. Tecnificando el riego en Piura, por ejemplo, se incrementarían 150.000 hectáreas y traerían más de 200.000 puestos nuevos de trabajo. Solamente 2 provincias viven de la lluvia, pero ahí hay escasez de agua, pero tecnificado el riego vamos a aumentar la productividad y es posible hacerlo. Fernando, Traemos experiencia del mundo que existe, tanto en Israel, en España se ha hecho toda una región que era desértica como Almería, se volvió una región productiva total. Fernando Olivera, hay obviamente en la opinión pública algunos temas que son muy sensibles, ¿ya? Sí, ya has tocado parte de lo de la corrupción y todo, son bastante sensibles. Pero una primera pregunta antes de hacerte 4 adicionales. Todas. Obviamente lo vamos a hacer muchas, pero para ganar tiempo. ¿Tú te fuiste del país como una especie de autoexilio? ¿Cuál fue la razón por la que te ausentaste tantos años del Perú y a vivir en España, ¿no? Alejado de una realidad? No, eso nunca. ¿No? Eso nunca, no alejado de la realidad nunca. Porque... No, alejado de la realidad del Perú, pues, o sea, vivías en España y un poco difícil. Por más internet que tengas a la mano, que una cosa es interiorizar directamente y otra cosa es consultar vía internet, pero ¿por qué? ¿Que fue un autoexilio? ¿Te sentiste defraudado por lo que estaba pasando en el país? ¿Por qué? No, yo recibí amenazas directas, ya las tenía desde la época en que hemos tumbado a la dictadura montesinista, fujimorista, que hoy día pretende regresar. Que hoy día pretende regresar con la primera dama de la corrupción, Keiko Fujimori. Y además vino un emisario de García a repetir la misma amenaza. Y yo no tenía la forma de proteger a mi familia, así que tuve que salir del país. ¿Cuántos años has estado fuera? He estado desde has venido de vez en cuando. 2006 y yo voy a decir que fue una experiencia, sin embargo, positiva, porque pasé a ser ciudadano de a pie absolutamente, tocando puertas para buscar trabajo hasta que se ha encontrado, me estabilicé con consultorías que hacía sobre la región, sobre América Latina, política, económica, y siempre promoviendo la cooperación hacia el Perú, siempre cercano a la comunidad peruana que es numerosa en España. Me hago eco aquí de algunas opiniones de algunos ciudadanos. Fernando Olivera está... Y además me preparé, he seguido una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Fernando Olivera ha estado tantos años alejado del país. Fernando Olivera se presenta a la presidencia de la República. Fernando Olivera. Comunicado, permanentemente informado. Y por eso es que vengo al Perú. Fácil sería quedarse allá, de espectador. Pero aquí ha habido una iniciativa que está recogiendo el sentimiento de la mayoría de peruanos que están indignados, que estamos indignados frente al futuro que se quiere condenar a nuestra patria. Bien. Y yo vengo aquí a cumplir ese deber. Y sabemos perfectamente que lo que el Perú necesita es poner en valor todas esas riquezas naturales. Yo planteé la pena de muerte en el Congreso Constituyente. La planteé para grandes delincuentes, los grandes corruptos, los narcotraficantes. Por eso porque yo recordé una época en la que tú planteaste eso, ¿no? Efectivamente. Pero no lo reeditarías ahora. Yo creo que es un tema que habría que obligadamente someter a consulta popular, a que decida el pueblo. A consulta popular. Referéndum. A referéndum. El matrimonio gay también ha sido un tema bien discutido. Sí. Tú has estado viviendo en España. Sí. En España hay una liberalidad en ese sentido, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con el matrimonio gay? ¿O con la unión civil? No. Matrimonio gay no. Unión civil
de efectos patrimoniales. De efectos patrimoniales. Así es. Y eso estás totalmente de acuerdo. Sí, así es la fórmula. La propuesta y que se han lo que queremos formulado. nosotros. Dentro de Ahora, un mundo de tolerancia, ¿no? Porque tampoco se puede otro descalificar a nadie por su opción sexual. Otro tema, correcto, eso me empecé Sí. bien. Otro tema que se discute es el tema del aborto, ¿no? El Nosotros aborto ap- terapéutico, el aborto Nosotros apostamos por la vida. por la vida, correcto. Muy bien. Muy bien. Dice, al comenzar habló de las grandes inversiones millonarias en esta campaña. ¿Cómo va a Sí. financiar su campaña? ¿Cómo va a pelear con esas grandes inversiones? No, Somos- está miso, ¿ah? Sí. Bueno, Con su escoba, nada más. bueno, no solamente vamos a pelear contra el poder de la corrupción, que es inmenso, ¿Cómo lo va a hacer? sino que somos el Frente Esperanza. Tenemos fe y tenemos que comunicar y hacer llegar nuestras propuestas y nuestras alternativas con los medios que tengamos al alcance. Pero aparte de la fe, necesita